y aprendemos a detener una hemorragia, pues vamos a asegurar la supervivencia de una persona que puede ser cualquiera de nosotros o un ser querido, un familiar, ¿no? Entonces, por eso la importancia que justamente mencionaba la licenciada Jessica, cada 21 de mayo a nivel global se conmemora esta iniciativa que se conoce como Stop the Bleed. Stop the Bleed es un programa ahora público, tuvo sus inicios, tiene por ahí un origen o una historia, pues no tan agradable quizá, porque nació derivado de conflictos bélicos, ¿no? El programa Stop the Bleed nació en el entorno militar. ¿Qué sucedía? Que a través de diversos conflictos de Estados Unidos con otras naciones, encontraron que si oportunamente detenían una hemorragia, pues en una situación de combate, garantizaban la supervivencia del combatiente. Entonces, estos números, que cada vez fueron más favorables o más positivos de supervivencia, se trasladaron al entorno público, también derivado de situaciones no tan agradables como los tiroteos que ocurren y que todavía siguen ocurriendo en la actualidad, ¿no? Hay por ahí una historia y muchas, ¿verdad? Pero hay una muy característica que se conoce como la tragedia de Sandy Hook, que fue una universidad, una escuela preparatoria en donde pues hubo una masacre ahí, algo no tan grato, ¿no? Que a veces no gusta mucho contar, pero finalmente es parte de la historia de cómo nace el programa. Entonces, ¿qué sucedió? Que el mismo gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta que se dio cuenta que a enseñar al público a detener hemorragias, pues también garantizaba que la población en general tuviera mayor tasa de supervivencia. De ahí nace el programa Stop the Bleed y actualmente se han formado y capacitado muchas personas en este programa. Realmente no es una certificación, quiero decirlo. Por supuesto que tampoco es como tal un curso de primeros auxilios. De hecho, forma parte de un curso de formación en primeros auxilios, ¿no? Lo que estaremos viendo el día de hoy. Es un elemento, es un módulo de muchos cursos de primeros auxilios a nivel básico, intermedio y profesional. Entonces, por eso la importancia de que cada año nos esforcemos todos y todas en seguir capacitándonos, y nos da mucho gusto que hoy ustedes sean parte de ese grupo de personas que ya va a conocer qué sucede, ¿no? Bien, esta presentación que tenemos preparada para ustedes el día de hoy, ya lo dije hace un momento, no es como tal un curso de primeros auxilios, de hecho es un módulo introductorio que vamos a estar haciendo de manera demostrativa, cuáles son estas técnicas de las que les estamos hablando, pero queremos advertir que estaremos utilizando algunas imágenes o gráficas que son un poco descriptivas, vamos a estar hablando de sangre finalmente, entonces advertimos si alguien es muy sensible a estos temas, pues que nos los haga saber, ¿no? Siguiente favor. Ya lo decíamos que el sangrado es una de las principales causas de muerte en eventos traumáticos. Traumáticos queremos decir accidentes, ¿no? Que pueden ser accidentes de cualquier índole. Ya lo veremos que estos escenarios pueden presentarse en cualquier momento, a cualquier persona, en cualquier lugar. Pueden ser en un restaurante, puede ser una escuela, puede ser una oficina, puede ser mientras practicamos deporte y ahora, bueno, está muy en tendencia el practicar deportes en la naturaleza, el senderismo, el campismo. Entonces, en ese tipo de situaciones pueden ocurrir este tipo de emergencias como son las hemorragias. Sabrán, la estadística, y no miente, ¿no? Digo, no es tan exacta finalmente, pero nos da un panorama un poco cercano a la realidad. Muchas personas mueren por no detener una hemorragia, por no saber cómo detener o por no recibir el auxilio más bien de cómo detener una hemorragia. Las técnicas que estaremos viendo hoy son técnicas fundadas, tienen fundamento, no son técnicas como a alguien se le ocurrió y lo plasmaron en una presentación. Se han hecho muchos estudios, incluso la ciencia ha hablado sobre estas técnicas. Estaremos desarrollando hoy 3 de ellas. Son varias, de hecho, son alrededor de 7 técnicas por lo menos que existen para detener una hemorragia. Algunas son
extrahospitalarias, es decir, lo podemos hacer en cualquier entorno fuera de un hospital, y las otras pues son realizadas por medios quirúrgicos dentro de un hospital o dentro de una instalación, una facilidad con mayores elementos para hacerlo. Siente, por favor. Entonces decíamos, ¿dónde ustedes creen, y esta es una pregunta retórica que pues, se las voy a responder finalmente, ¿dónde hoy podemos utilizar o dónde vamos a utilizar este conocimiento? Ya lo dijimos, existen múltiples entornos. Una de las características de las emergencias es que son fortuitas, ocurren en cualquier momento. Nosotros nos estábamos divirtiendo o estábamos pasando un momento muy agradable y de pronto todo el panorama cambió. Estábamos, no sé, manejando una bicicleta, manejando nuestro coche, estábamos haciendo un deporte, etcétera, y de pronto todo se nubló y se volvió una emergencia. Entonces, puede ocurrir en distintos entornos, dicho sea de paso, y creo que muchos de ustedes podrían, de manera igual reflexiva y retórica, preguntarse hoy, ¿dónde podría ocurrir una emergencia que esté asociada a una hemorragia masiva? ¿En dónde? Si hoy están en casa, si en este momento están en su trabajo, si hay alguna actividad que incluso estén haciendo, ¿no? Hemos tenido la experiencia, por ejemplo, en entornos industriales, que es uno de nuestros lugares donde prestamos nuestros servicios, encontrar cualquier cantidad de situaciones que pueden y que han ocurrido, por supuesto, accidentes que se acompañan de hemorragias, ¿no? Accidentes que incluso pueden ser en la casa. En la casa tenemos muchos objetos, herramientas que pueden causarnos heridas, heridas exsanguinantes o heridas que pueden sangrar, por supuesto, desde un cuchillo de mesa, un cuchillo en la cocina, que estábamos preparando la comida y de pronto algo pasó y nos cortamos, hasta, bueno, cristales, vidrio o algún otro elemento que podamos estar utilizando que nos causa este daño. Por supuesto, para las personas que se dedican a los temas de seguridad corporativa y seguridad pública, pues ellos tienen una predisposición a un enfrentamiento, a un combate armado, y pues puedan tener este tipo de situaciones, ¿no? A través de heridas de bala. Por supuesto, al manipular herramientas cortantes, lo decíamos en la naturaleza, hemos por ahí también encontrado datos no tan tan alentadores que nos hablan sobre heridas, no sé, con la hacha, con una navaja de Suiza y cualquier otro tipo de cosas. Y sobre todo aquí tiene una característica muy especial en un entorno remoto, por ejemplo. ¿Cómo vamos a detener una hemorragia si estamos acampando a 50 kilómetros de la ciudad, ¿no? La característica de un entorno remoto, dicho sea de paso, es que se ubica una hora más alejado de cualquier zona pública, ¿no? De cualquier acceso público. Entonces, si estamos allá en el pico de un cerro o una montaña, pues va a ser muy difícil recibir ayuda oportuna. Entonces, desde ahí, pues ya entendemos cuál es el contexto, ¿no? Accidentes vehiculares, por supuesto, colisiones vehiculares, cualquier tipo de accidentes ahí, ya sea al interior de una cabina o ya sea porque la persona sale proyectada del vehículo o incluso es atropellada, hay atropellos o hay otro tipo de lesiones que involucran el uso de vehículos, motocicletas y cualquier otro tipo de vehículo automotor, ¿no? Herramientas rotativas, por supuesto, en el entorno industrial, en cualquier tipo de trabajo en el que se manipulen sierras, motosierras o cualquier motores, cualquier equipo que rote, que tenga esta característica. Digo, desde ahí también se procura y se enfatiza en que este tipo de herramientas rotativas tengan una guarda de protección. Aquí en la imagen estamos viendo una herramienta que no, particularmente no tiene una guarda de protección, entonces hay una, pues ese es un riesgo, ¿no? De que ocurra un accidente. También estamos viendo, por ejemplo, motores fuera de borda, como aquí la imagen inferior del lado derecho, un motor de una lancha, por ejemplo. ¿Quién se imaginaría que en una lancha, no sé, vas a pescar y de pronto se te atoró el anzuelo y queriéndolo sacar? Bueno, pues a lo mejor recibe por ahí algún tipo de evento no deseado, ¿verdad? Y cualquier otro tipo, bueno, podemos así pasar mucho tiempo hablando de cualquier tipo de actividad en la que nosotros podamos estar expuestos a tener una herida que cause una hemorragia. Siguiente, por favor. El tiempo es oro. Siempre lo vamos a decir en cualquier
En cualquier situación, el tiempo es oro, el tiempo es valioso y en una emergencia lo es mucho más. Existen, de hecho, en muchos cursos y programas de primeros auxilios, los famosos minutos de oro, los minutos de platino, la hora dorada, y bueno, creo que al asociarlo a metales preciosos se entiende que es muy valioso, muy valioso. Quiere decir que si nosotros no actuamos a tiempo, en este caso ante una hemorragia severa, pues la persona tiene menores posibilidades de sobrevivir. Y partimos desde un concepto que no me gustaría hacerlo tan técnico, me gustaría, de hecho, pues hacerlo lo más sencillo posible. Una hemorragia severa es, ustedes tomen, por ejemplo, un vaso de así como este o una lata de Coca-Cola, por ejemplo. Vacíen la mitad del contenido de esa lata de Coca-Cola. Ese sangrado, esa cantidad de sangre ya potencialmente puede ser severa para que una persona, digo, y si sigue perdiendo más sangre, por supuesto, es potencialmente grave para la salud, para la integridad de esa persona. Por supuesto que si nosotros estamos viendo una herida que sale sangre desde su interior y hace un charco así como que muy grande, pues se puede, por, 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 eh, evidentemente se va a clasificar como una herida exsanguinante potencialmente mortal. Tiene esa característica que es potencialmente mortal. A lo mejor encontramos otro tipo de sangrado un poco más, no tan severo, por así llamarle, ¿no? Una herida que sangra y, no sé, nos cortamos con una hoja, por ejemplo, esa, se entiende que no es una herida que comprometa la vida, por supuesto, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, por supuesto, el volumen, el que se está perdiendo para considerarse como una herida o como una hemorragia severa. Entonces, si se habla, y la ciencia ha sido muy, muy enfática en esta parte, que si una persona no recibe ayuda, si una persona sangra y sangra y sangra muy abundantemente, entre 3 a 5 minutos aproximadamente, yo digo, no son números absolutos, acá estaremos hablando de aproximaciones, pero se estima que una persona que no reciba ayuda entre 3 a 5 minutos potencialmente va disminuyendo su posibilidad de sobrevivir. Y cuando se pierde sangre, lo veremos en unas láminas que tenemos preparadas más adelante, sucede algo muy característico. La sangre no llega a donde tiene que llegar, que es al organismo, sale del organismo de hecho y no llega a donde tiene que llegar. Por ende, se entendería que esa sangre no llega al cerebro. Si nuestro cerebro, que es el órgano funcional del sistema nervioso, es pues nuestra computadora, ¿no? El cerebro nos dice, habla, respira, muévete, o sea, da todas las indicaciones el cerebro. Si no recibe sangre, entre 1 y 4 minutos empieza a haber ahí un efecto no tan bueno. Una característica es que las células neuronales o las células del cerebro mueren y ya no se regeneran, una característica de estas células. Estas células al no recibir oxígeno dicen, no, pues no recibo oxígeno, no tengo cómo vivir y muero. Y listo. Entonces, esa persona, si sobrevive, podría tener secuelas de, no sé, movimiento, habla, coordinación, memoria, etcétera. Entonces, lo que quiero dar a entender es, entre más rápido nosotros podemos responder ante una hemorragia potencialmente severa, mayor posibilidad de sobrevida va a tener una persona. Y desde aquí hablamos de una pues yo creo que la filosofía que tenemos en Somédica, que es la ciencia de la prevención, estar siempre prevenidos. A lo mejor no podemos en el momento prevenir como lo que ya ocurrió en una hemorragia, pero sí podemos prevenirnos, lo veremos más adelante, pues por supuesto, evitar que sucedan accidentes en cualquier entorno, estar preparados con un plan de emergencias, por ejemplo. ¿Quién de nosotros, pregunta retórica, tiene hoy un plan de emergencia en casa? ¿Qué hacer ante cualquier situación? Y sobre todo comunicarlo con los integrantes que viven con nosotros o las personas con las que convivimos cotidianamente. ¿Quién de nosotros hoy tiene un botiquín para atender una hemorragia? Entonces, desde ahí, desde la ciencia de la prevención, comenzamos a trabajar porque, pues, cuando ocurre un accidente, que, insisto, es un hecho no planeado y fortuito, que a pesar de que nosotros tengamos todo planeado, pues ocurren los accidentes finalmente. Hay puristas que hablan que los accidentes sí se pueden prevenir, hay puristas que dicen que no se pueden prevenir. Bueno, hay que utilizar un punto dulce y decir, bueno, pues igual y sí, igual y no, pero de todas maneras yo estoy preparado. Eso es una ciencia, la ciencia de la prevención, la ciencia de la preparación y anticipación. Pues desde ahí debemos nosotros de partir
para pues no pasar un mal momento, ¿no? Ante cualquier tipo de situación, trátese de una urgencia, trátese de una emergencia, siempre, y a pesar de que nosotros tengamos todos los conocimientos y todas las capacidades, todas las formaciones y por supuesto toda la actitud para responder ante una emergencia, siempre es importante pedir ayuda. Y desde acá, bueno, creo que todos los que estamos hoy conectados, enlazados aquí en este webinario, somos de México, entendemos que el número para la activación de una emergencia, el número público para la activación de una emergencia es el 911. Eso creo que todos lo tenemos bien mapeado. ¿Cómo activar el número de entrada y de manera, por una recomendación pedagógica? De hecho, se recomienda que se enseñe tal cual 911. En una situación de emergencia, tú le pides a alguien, marca el 911, pues igual y se confunde y marca 900 y luego marca 11, o no entiende bien la cifra y 999, 11, no sé, ha pasado muchas cosas y esto pues también lo decimos por experiencia, y se recomienda a nivel instruccional y a nivel de capacitaciones enseñar siempre que se active el número de emergencias a través del 911. Incluso poder, y yo les pediría de antemano, ese sería como la tarifa de hoy, pedirles de antemano que con los miembros con los que ustedes conviven diariamente, ya sea de su trabajo, ya sea de su escuela, donde se encuentran, de su casa, enseñen cómo se marca el 911, principalmente a los niños. Los niños incluso matemáticamente no asocian números de 3 cifras, por ejemplo, quienes no sepan computar un número entero, marcar que primero el 9, luego el 1 y luego el 1. Entonces, hay por ahí algo más detallado de, ahora sí, ya marca el 911 y qué pasa. Bueno, eso ya lo desarrollamos en cursos un poco más completos de qué hace la persona que habla y qué es lo que tiene que hacer mientras se está hablando, y incluso después de que activa un sistema de emergencia al 911, qué es lo que debe hacer el primer respondiente. ¿No? Hoy, para fines de este webinario, entender que siempre debemos de activar una alerta médica de emergencia, ya sea a través, insisto, del número universal aquí en México, que es el 911. Si nos encontramos en nuestro entorno de trabajo, bueno, yo entendería que tienen algún sistema interno, corporativo, ya sea una radio, ya sea una alarma, un código, etcétera. Hablar a personas es muy importante también por ahí. Hey, usted, señor, por favor, marque al 911, pida ayuda médica y regrese. Siempre es importante también pedir que regrese, ¿no? Eso es parte de la pedagogía de los cursos de primeros auxilios, el pedirle a alguien que regrese, porque pues igual y le gana el pánico y se va y no activó la emergencia y la ayuda nunca va a llegar cuando nosotros les estamos esperando, ¿no? Entonces, esos son como que puntos también muy importantes, clave para la activación de una emergencia. A pesar de que yo, no sé, sea la persona más formada en primeros auxilios y conozca mucho de primeros auxilios, siempre es importante involucrar pues ayuda adicional. Finalmente, y desde ahí también va el concepto de primer auxilio. El primer auxilio es la primera ayuda que yo le voy a dar a una persona, por supuesto, hasta que llegue la ayuda avanzada, ya sea a través de un paramédico, a través de un médico, una enfermera, ¿no? Gente que pues se forma para atender este tipo de situaciones y pues le dan un soporte más avanzado del primer auxilio que yo le pueda estar dando. Muy bien. Siguiente, por favor. Otro punto muy importante también es verificar la escena, el escenario donde se está desarrollando esta emergencia. Y esto aplica para cualquier tipo de emergencia, ¿no? Aquí estamos haciendo como que un tronco común de cómo se atiende una emergencia. Primero, pues voltear a ver finalmente una vista panorámica 360 grados de qué peligros. Primero, ¿qué peligros o qué situaciones condicionaron a que la persona se accidentara? Y si esa misma situación no me podría accidentar a mí, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo en esta imagen escenarios en vía pública, por ejemplo, donde hay tránsito vehicular. Yo creo que sería hasta evidente decir que, bueno, si estás viendo que están pasando muchos carros, a lo mejor yo no me expongo para no ser una segunda víctima. Escenarios, por supuesto, donde hay fuego y donde hay humo, que para fines prácticos en las emergencias también ambos son muy peligrosos para nuestra salud, para la integridad, y donde haya este tipo de riesgos, pues no se podría dar un soporte de vida, no se podría prestar un primer auxilio para no convertirme a mí
en una segunda víctima, ¿no? Hay otros escenarios que pueden involucrar riesgos eléctricos, estructuras que se están colapsando, como vemos en la imagen, ¿no? Una estructura ya sea natural o una arquitectónica que se esté cayendo el techo, se estén cayendo paneles, las paredes, no sé. Evidentemente en entornos acuáticos hay una consideración muy especial para brindar primeros auxilios. Hay algo que se llama rescate acuático, se extrae a la persona mediante técnicas ahí como depuradas para extraer a la persona y prestar el primer auxilio de manera pues que sea favorable para la persona fuera del agua, aunque hay también rescate acuático dentro del agua, empezar un soporte, bueno, es algo un poco más complejo, algo un poco más avanzado, pero evitar también convertirse en en una segunda víctima en este tipo de escenarios, ¿no? Y bueno, pueden haber muchos escenarios. La intención es justamente no ser una segunda víctima. Y pongo esta analogía que hace mucho sentido también, digo, cuando alguien, no sé, ha tenido la oportunidad de viajar en un avión, cuando nos están dando la indicación las azafatas, a sobrecargo, nos dicen, si hay una pérdida de presión, va a bajar una mascarilla, colóquesela usted antes de que se la coloque a otra persona. Hace mucho sentido también con esta parte que estábamos diciendo. Primero me tengo que poner yo, mi seguridad tiene que estar garantizada para que yo pueda ayudar a otras personas. Lo mismo sucede acá, que para que yo pueda prestar un primer auxilio, tengo que analizar que sea una escena segura para que yo pueda intervenir o, en determinadas situaciones, llevar a la persona a un escenario que sea seguro para que yo pueda brindarle el primer auxilio. Entonces, es muy importante protegernos desde esta parte. Y acá enfatizamos mucho, decíamos, en la ciencia de la anticipación, la ciencia de la prevención, invertir, porque realmente eso es una inversión, no un gasto. Invertir en un botiquín de primeros auxilios. Hay muchas configuraciones, de hecho, el programa Stop the Bleed, que es un programa, ya dije, de Estados Unidos, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en las escuelas públicas y privadas de Estados Unidos, o en la mayoría por lo menos, existen kits de Stop the Bleed. Más adelante veremos cuál es el contenido recomendado para estos kits que se pueden individualizar, de hecho, entre más, dependiendo también el riesgo que exista, pero por lo menos en edificios y escuelas en los Estados Unidos tienen este tipo de botiquines de muchas configuraciones. Algunos son individuales, como los IFACs, conocidos como IFACs, o también los botiquines colectivos que están ubicados estratégicamente en ciertos puntos de edificios o donde se concentren muchas personas, ¿no? Incluso nos ha tocado ver, por ejemplo, en conciertos o en eventos deportivos que hay este tipo de kits disponibles para que, bueno, la gente que ya está capacitada pueda utilizar los elementos que contiene ese botiquín. Si tienen la oportunidad, pueden escanear ese QR para que puedan ver un poco más acerca de el contenido y la recomendación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos sobre el contenido de ellos mismos. Hay muchas configuraciones, le dije, por ejemplo, para personas que realizan deportes acuáticos o deportes o actividades en zonas remotas, cavernas o montañismo, cañonismo, pero que se pretende que va a haber agua, por ejemplo. Hay botiquines que son impermeables o hay estas bolsas secas que también se utilizan para mantener la integridad del contenido del mismo. Siguiente, por favor, gracias. Bien, otro punto muy importante, por supuesto, en cualquier tipo de atención de emergencias es asumir que, y no es algo despectivo, por supuesto, así justamente lo señalan muchas guías, asumir que la persona padece o es portadora de una enfermedad que se transmite a través de la sangre hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí, aunque yo conozca a la persona, es mi compañero, es mi amigo, es mi pareja, es alguien muy cercano a mí y lo conozco, debo de asumir que la sangre, pues la sangre, digo, si es un líquido vital, es un órgano, de hecho dicen muchas personas, la sangre, pero también a través de la sangre se pueden transmitir ciertas enfermedades. Creo que todos podrán asociar aquí enfermedades como el virus de la inmunodeficiencia humana o virus como la hepatitis B o la hepatitis C, que pues creo que todos también sabemos que son potencialmente mortales, ¿no? No son compatibles con la vida humana. Entonces, asumir que la persona es portadora de una enfermedad que se transmite a través de la sangre hasta no demostrar lo contrario. Eso me condicionaría a mí como primer respondiente, como rescatista, como ayuda, como primer auxilio,
a utilizar equipo de protección personal, que también debe ser un elemento que debemos de tener pues al alcance, ya sea a través de un botiquín o los profesionales que se dedican a la salud o que coordinan personas deban ubicar dónde tienen unos guantes. Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo el uso de guantes que también pueden ser, dependiendo también del entorno, pueden ser gogles o pueden ser lentes. La sangre también puede salir proyectada, y sobre todo cuando se trata de sangre arterial, lo veremos más adelante, que puede salir a chorros, que es una característica, digamos, y pueda proyectarse sobre el rostro de la persona. Por eso se recomienda protección facial, ya sea una careta, un cubrebocas, y protección ocular, unos gogles o unos lentes, ¿no? Porque aquí pues, tenemos la mucosa del ojo, tenemos la mucosa de la boca, tenemos la mucosa de la nariz, que pues finalmente es piel también expuesta de alguna manera, por así decirlo, y a través de esa piel expuesta puedan ingresar agentes patógenos o bichos, así lo vamos a decir, microorganismos que puedan causar esta y otro tipo de enfermedades, gérmenes, algunas otras enfermedades quizás no tan mortales, pero sí, por ejemplo, un agente infeccioso como un estreptococo que nos puede causar una gripe, un estafilococo y entre otros, ¿no? Entonces, importante, siempre tener a disposición equipo de protección personal. Gracias. Y por supuesto, aquí un breve, no sé, repaso o reseña sobre cómo funciona el sistema circulatorio. Y es muy importante, si estamos hablando de sangre, pues entender también de dónde o cómo recorre la sangre por nuestro cuerpo. Sí. No, anterior, por favor. Gracias. Entendemos como órgano principal de este complejo sistema cardiovascular o sistema circulatorio, como le llamamos muchos, al corazón. El corazón, pues, es una bomba, es un músculo que tiene la función de bomba, no es una bomba, es un músculo, es un órgano que tiene la función de músculo, que este músculo se contrae y se expande con cada latido cardíaco, y con esa expansión y contracción hace un efecto de bombeo, ¿sí? Bombea toda la sangre, así como estamos viendo en esta imagen, en esta ilustración, hacia todo nuestro cuerpo, ¿sí? El corazón es lo que impulsa la sangre por todo nuestro organismo, desde el dedo pequeño del pie hasta la parte más remota de nuestro cerebro. En cada latido cardíaco constantemente está pasando ese efecto, ese escenario está sucediendo muchas veces al día durante nuestra vida, por supuesto. Hay un sistema de retorno, que es decir, cuando la sangre va, hace su función, que es dejar los nutrientes en el lugar donde tenga que llegar, oxígeno, energía, entre otros, ¿no? Por mencionar algunos, pero cuando ya hace su función, esa porción de sangre, por así llamarlo, tiene que regresar a buscar más oxígeno, más energía, más glucosa. Y entonces ese retorno se da a través de las venas. Las arterias y las venas son los principales componentes de tránsito, por así llamarlo, de este sistema circulatorio. Insisto, el corazón es la bomba, es lo que impulsa, y las vías de tránsito son las venas y las arterias. Hay también por ahí otras, si podemos explorar un poco más la anatomía y ser un poco más detallados, hay arteriolas, hay conexiones, hay muchos otros, ¿no? Pero para fines prácticos, entender que hay una vía que va y por supuesto hay una vía que regresa. Cuando la sangre va apenas hacia el sitio del cuerpo, lleva oxígeno, es una sangre, por eso tiene un color característico, muchos lo identifican, pero bueno, aquí solamente es para el acervo, porque en una situación de emergencia, créanme, es muy difícil determinar si la sangre es muy roja, si es muy brillante o si es azulada, eso es muy difícil, ¿no? Y sobre todo también a un vaso sanguíneo a veces es difícil identificarlo por su característica visual, ¿no? Pero para el acervo, la sangre que lleva una arteria es un poco más brillante, rutilante, le dicen algunos, el color es más brillante, más vivo, y la sangre desoxigenada que traen las venas es un poco más oscura, un tono azulado o violáceo, dicen algunos, pero bueno, tiene esa característica que si ya la vemos a detalle, sí podríamos encontrar esa diferencia. Siguiente, por favor, gracias. En un sangrado que no se controla, un sangrado masivo,
o como técnicamente se le llama exsanguinación, pues, se entiende cuando un vaso sanguíneo se rompe, es una arteria o una vena, y la sangre sale de nuestro cuerpo. Eso es una exsanguinación o es una hemorragia, y que ya lo dijimos, puede, puede, puede clasificarse como masiva cuando nosotros estamos viendo así un charco considerable de sangre y decíamos esta analogía, ¿no? Verter el contenido de una lata de bebida, la bebida que ustedes prefieran, viertan, hagan el ejercicio para que más o menos sepan qué cantidad ya potencialmente puede ser mortal. El cuerpo de una persona, o más bien una persona saludable, de edad promedio, pueda llegar a tener entre 4.5 o 5 litros de sangre. Ese es un número que tampoco es como que tan absoluto, pero se estima que llegue a ser 4.5 a 5 litros. Con tan solo perder 1.5 litros, digo, nos vamos a un poco más abajo. ¿Quién de nosotros no ha donado sangre o hemos conocido a alguien que ha donado sangre? Cómo sale, ¿no? Cuando extraen la sangre o plasma, cómo sale esa persona un poco somnolienta, obnubilada, así como que tiene mucho sueño, mucho cansancio, no quiere hablar mucho, le duele la cabeza, ¿no? Y tan solo, créanme, que en una donación, a una transferencia de sangre, puedan llegar a donarse hasta 450 mililitros, una porción muy pequeñita, ni siquiera el 10, o más o menos el 10% del contenido total. Entonces, ya empiezan a haber efectos a ese nivel. Ahora, imaginen una persona que está perdiendo 1.5 litros de sangre, 2 veces más que lo que es una transfusión sanguínea, 2.5 veces más, más o menos. Ya empiezan a haber efectos, pues, como más graves. Y ni se diga cuando ya se habla de sangrados de 2 o litros o más. Ya empieza a haber algo que en la medicina de emergencias le conocen como choque o shock. No es solamente asustarse, el shock no es asustarse, el shock es, bueno, se clasifica en este caso como un shock por pérdida de sangre, shock hipovolémico. Tiene para los profesionales de la salud, tiene sus grados, tiene sus características. Hoy no vamos a profundizar en eso, pero pues entender que con perder poca sangre ya hay efectos. Ahora imaginemos si la persona sigue y sigue y sigue y continúa perdiendo sangre, entonces potencialmente es mortal. Desde ahí el concepto de hemorragia masiva o hemorragia severa. Entonces encontramos qué hacer nosotros ante una situación. Lo importante de todo esto, lejos de que nosotros ya estamos anticipados, lejos de que nosotros ya tenemos, ya sabemos en dónde está el hospital de más cerca a nosotros, que ya tengo el teléfono y ya sé cómo activarlo en 911. Muchos teléfonos inteligentes ahora tú le dices, hey Siri o hey Google, marca el 911 y lo hacen en automático, ¿no? Eso nos queda claro. Sabemos cómo activar un sistema de emergencias. Tenemos el equipo de protección personal, siempre estoy con mis guantes, siempre los tengo a la mano en un botiquín, los cargo conmigo, incluso profesionales de la salud siempre cargan ahí una especie de IFAC personal y ahí traen sus guantes. Yo tengo todo mi equipo siempre disponible. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Cuando sucede una emergencia, ya dijimos evaluar la escena, nosotros lo importante es caracterizar si esa hemorragia es potencialmente severa o no lo es. Lo que sí es una realidad que cualquier hemorragia tiene que detenerse, ¿sí? Pero tiene que detenerse con ayuda. Eventualmente cualquier sangrado se detiene, creo que se entiende, pero esa persona va a morir o va a tener alguna situación médica. Lo que se busca es identificar la hemorragia y, por supuesto, dar la ayuda. ¿Y cómo vamos a hacer esa ayuda? Pues existen, de hecho, son 7 técnicas, ya lo dije hace un momento, o más. De hecho, ya se han desarrollado más herramientas, pero 3 de las más populares y que recomienda el programa Stop the Bleed son las que vamos a estar viendo el día de hoy. La primera de ellas consiste en aplicar presión directa sobre la herida, es decir, arriba de donde está sangrando la persona. Lo vamos a hacer descriptivo, ahora solamente es ilustrativo. En un momento vamos a pasar a una mesa para enseñar, una mesa de trabajo para poder enseñar cuáles son estos métodos, pero aquí lo vamos a ver en una ilustración. El primero de ellos es aplicar presión directa sobre la herida. Esto lo vamos a hacer con distintos medios, por eso insisto en tener botiquines siempre disponibles en entornos de trabajo, en entornos incluso de diversión. Cuando se van a acampar, llévense su botiquín, lo dejan en el coche, pero lo traen con ustedes siempre. O se van a acampar a una zona muy remota, traigan un botiquín pequeñito con lo que sea necesario para contener una hemorragia, ¿no?
Entonces, desde acá podemos hacerlo con gasas, podemos hacerlo con vendajes absorbibles. No se recomienda mucho el uso de gasas convencionales porque pues se entiende que no absorben y lo que se pretende es que haya una absorción al mismo tiempo que esta presión que estamos haciendo sobre la herida favorece un sistema de coagulación del cual también no vamos a profundizar mucho ahora. Se activan unos sistemas de coagulación, se forma un tapón y se detiene el sangrado. ¿Cuánto tiempo se recomienda? Igual no es un número absoluto, pero se estima que cuando nosotros hacemos presión, y hacer presión es justamente eso, hacer presión, no solamente colocar de manera superficial, es hacer presión con la intención de que el vaso sanguíneo haga contraparte contra el hueso más cercano a él y pueda, pues, no sé, imaginen una manguera, ustedes la apretan mucho o le ponen el pie o algo pesado y pues el flujo ya no va a seguir pasando por ese otro extremo. Lo mismo sucede con el vaso sanguíneo. Cuando nosotros apretamos o hacemos la presión directa sobre la herida, hacemos que se forme un tapón plaquetario y pues la hemorragia se pueda detener, ¿no? Esto es el método número 1 para contener una hemorragia, la presión directa. ¿Cuánto tiempo se recomienda que se esté haciendo esta presión directa? Alrededor de 10 minutos ya debería en promedio haberse formado este sistema para que se detenga la hemorragia, un proceso interno metabólico, donde tienen que ver mucho las plaquetas, por eso dije tapón plaquetario, pero tiene que haber otros factores también de la coagulación, que es todo un sistema complejo, ¿no? Entonces, se detiene el sangrado entre 10, 12 minutos. ¿Qué no debemos hacer aquí? ¿O cuál es el error más común que se comete? Es colocamos, hacemos presión y a cada momento estamos quitándolo para ver si ya se detuvo. Eso pues es como volver a reiniciar finalmente la herramienta o la destreza. Es aplicar presión y no moverlo hasta pasado 10 o 12 minutos. Ya nosotros podemos estimar que se detiene un sangrado. Ok, el sangrado no se detiene a pesar de que ha pasado 10 minutos. El apósito o el vendaje ya está empapado de sangre. La recomendación es no retirar ese vendaje o ese apósito. Al contrario, colocar otro apósito encima de él pues, para seguir haciendo esta misma función, insisto, de formar un tapón plaquetario, ¿no? Entonces, ese es el primer método que cualquiera de nosotros podría realizar, espero que no, ¿verdad? Pero en determinadas circunstancias o en llegadas situaciones puedan ustedes saber que el primer método es aplicar presión directa sobre la herida. Pasamos al segundo método, que ya es un poco más invasivo, por supuesto. Se conoce, bueno, no advertí, esta presentación está en inglés y no intencionalmente, sino porque el mismo programa del Colegio Americano de Cirujanos no nos permite hacer modificaciones. Es un programa en bruto que nos dan los instructores, así que por eso están viendo las descripciones en inglés. El wound packing o el empaquetamiento de la herida, eso es justamente, o rellenar la herida. Nosotros suponemos que la hemorragia está saliendo, o más bien la sangre, está saliendo del cuerpo pues a través de una herida, a través de un orificio, puede ser una parte donde finalmente está saliendo la herida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Identificar cuál es el vaso sanguíneo que está sangrando, ya dijimos que pueden ser una arteria o una vena, y literalmente rellenar ese orificio, rellenar ese espacio, pues para que también formemos ahí un efecto que termina formando un tapón de plaquetas y se detiene el sangrado, ¿no? Este empaquetamiento se recomienda también que sea con material especializado. Podemos utilizar incluso una venda de gasa, pero hay material mucho más especializado para esto. Hay material que ya viene, por ejemplo, adicionado con sustancias que favorecen a la coagulación, ¿no? Tenemos gasas que ya tienen este tipo de sustancias. Algunos son derivados del cascarón de ciertos crustáceos, sacan por ahí una, una sustancia que se llama quitosano y pues ya la fabrican, la formulan y la fabrican en una gasa. La gasa cuando entra en contacto con la herida, hay un efecto ahí
bioquímico finalmente y se forma un tapón de plaquetas. Hay otros elementos, por supuesto, hay otros mecanismos, por supuesto, pero acá estamos hablando de empaquetar la herida con un apósito, con un vendaje específico, incluso con una venda. Lo vamos a ver en un ejercicio un poco más adelante. Eh, ¿Qué entendemos acá? Que empaquetar es cubrir por completo ese orificio o ese espacio no natural, por supuesto, cubrir por completo, rellenar por completo ese espacio, no solamente de manera superficial, sino rellenar por completo. Ok, aquí hay algo que pasa muy frecuentemente, es una herida que no se detuvo cuando yo estuve haciendo la presión directa sobre ella, ya pasaron 15 minutos, ya le puse 3 apósitos encima y no sucede nada, no se detiene el sangrado. Bueno, creo que es el momento de ir al punto número 2, que es tratar de empaquetar la herida, como lo estoy mencionando, rellenarla igual con uno de los elementos que acabamos de mencionar. Siguiente, gracias. Y por último, vamos a encontrar a híjole, muy útil, de veras, muy útil, una herramienta bastante útil. Creo que cerca del 99% de las supervivencias por exsanguinaciones o hemorragias severas es gracias a esta herramienta que se conoce como torniquete. Muy satanizado, muy tabú hace muchos años, pero por supuesto cualquiera de nosotros hoy por lo menos ya puede comprender cuáles son las técnicas o comprenderá cuáles son las técnicas para poder aplicar un torniquete. Conseguir uno, creo que es el paso número 1, tener uno disponible y por supuesto poder aplicarlo. El torniquete, pues finalmente eso es un dispositivo que se coloca no sobre la herida, no arriba de la herida, es decir, como lo estamos viendo en la ilustración, no está encima de la herida, está a distancia de la herida. Se recomienda que por lo menos se aplique entre 5 a 7 centímetros, es igual un estimado, lo más lejos de la herida, por supuesto. Si nosotros estamos viendo una persona que tiene un sangrado y ya insistimos en las técnicas mencionadas anteriormente y no se detiene ese sangrado, creo que es el momento de utilizar un torniquete y el escenario cambia. Lo veremos igual en un momento que yo les muestre cómo es la aplicación, pero el escenario puede cambiar. Pero si nosotros tenemos un torniquete, aplicarlo 5 a 7 centímetros más o menos de distante de la herida y se tiene que ajustar fuerte, fuerte, fortísimo, fortísimo, porque ese efecto hará que igual el vaso sanguíneo se ponga en oposición del hueso más cercano a él y literalmente se apachura, se apriete, ¿no? Hagan el ejercicio o imaginen el ejercicio con una manguera. Sucede lo mismo, el ejercicio de la manguera que mencioné hace un momento. Opriman una manguera y ya no va a llegar sangre al otro extremo, perdón, agua. Lo mismo ocurre con el vaso sanguíneo. Cuando apretamos fortísimo el dispositivo, va a ocasionar que el sangrado se detenga. Hay particularidades, por supuesto que las hay. Cuando una persona, por ejemplo, aún habiéndose aplicado el torniquete, deja de sangrar, bueno, también se pueden aplicar torniquetes adicionales, en un momento lo vamos a ver. Hay una particularidad ahí también con niños, también se pueden aplicar torniquetes. Por ejemplo, hay estudios en donde ya nos hablan o que han estudiado poblaciones donde ya niños mayores de 12 años o cuya circunferencia tanto del brazo o de la pierna es más o menos de 13 centímetros, 14 centímetros, ya se puede aplicar un torniquete, ¿no? El primer paso, como lo dije, es ubicar en dónde está la herida para poder nosotros dónde saber aplicar ese torniquete 5 a 7 centímetros de la herida. La siguiente paso, por supuesto, ahora lo estamos viendo, insisto, en una ilustración les voy a enseñar cuáles son las características del torniquete. Se tiene que apretar fortísimo, duele, duele. La persona va a decir, bueno, hasta este punto se asume que la persona está consciente. Tiene un sangrado, pero todavía puede estar consciente. Y muy probablemente nos va a decir, me duele. Y es la realidad. Un torniquete bien aplicado va a doler. Aquí sucede como en el ejercicio. No pain, no gain. Si no duele, no está funcionando. Lo mismo sucede con el torniquete. Si no está doliendo, si no le duele mucho a la persona, es un dolor, pues también ahí tiene mucho que ver el umbral del dolor, por supuesto, pero duele mucho colocar un torniquete. Tiene un componente de velcro sobre el cual el mismo torniquete se ajusta y
tiene un elemento que es el que finalmente hace la función de torniquete, que es este que estamos viendo en la ilustración, que puede ser de un material TPU plástico, puede ser por ahí, se fabricaron torniquetes con material metálico en este molinete, se llama esta parte que está tomando con sus manos, y se empieza a girar, así como lo indican las flechas, indistintamente hacia cualquiera de los lados, hacia el sentido en contra del reloj o a favor de las manecillas del reloj, es indistinto, pero lo que se intenta es que al estar dando vueltas se está haciendo mayor presión de la que ya nosotros aplicamos en el primer ajuste. Con este molinete estamos girando hasta que pues, se detenga el sangrado. No sigue haciendo más presión y más presión con cada vuelta. ¿Cuántas vueltas? Pues no hay tampoco un número absoluto. El indicador es tantas vueltas sean necesarias para que el sangrado se detenga, por supuesto, y tantas veces sean necesarias estas vueltas para que no existan pulsos. Por ejemplo, aquí un pulso debajo de la pierna, más bien detrás de la rodilla, que es el pulso popliteo, o el pulso del pie, el pulso pedial, por ejemplo. Si nosotros no sentimos el pulso y deja de sangrar, pues creo que es un torniquete bien administrado, bien aplicado, pues para detener esa hemorragia. Posteriormente, ese molinete entra en un clip y se tiene que ajustar. Tiene una cinta, el mismo torniquete que dice time. Ese time tiene que anotar, quien lo está aplicando tiene que anotar la hora, el momento en que se está aplicando ese torniquete. ¿Con qué finalidad? Bueno, esta persona evidentemente va a ser trasladada y va a recibir atención médica en un hospital, en una clínica, en una unidad de segundo o tercer nivel de atención, y va a ser muy importante para quienes le den el soporte avanzado conocer cuánto tiempo lleva la aplicación de ese torniquete. Hay muchos estudios, hay mucha controversia, pero la ciencia es definitiva. Hay personas que incluso han llegado, hay por ahí un estudio, una publicación muy interesante, por cierto, que habla de una persona que se le aplicó un torniquete y tuvo una sobrevida a las 6 horas de haberse aplicado ese torniquete. Evidentemente tuvo un proceso de rehabilitación, pero pues no perdió la función de la pierna, ¿no? Esto es individual, esto es una variación, por supuesto, individual, pero hemos encontrado, pero, por ejemplo, aplicar un torniquete menos de 2 horas puede ser seguro, sin ningún problema. Una característica muy importante que cuando nosotros colocamos un torniquete, ya no lo vamos a quitar, lo vamos a administrar y aplicar bien y no lo vamos a quitar hasta que esa persona reciba la ayuda en un lugar, en un centro hospitalario, un hospital de segundo o tercer nivel, qué sé yo, un centro de especialidades. Eso va a ser muy importante porque si nosotros, quitamos el torniquete, puede suceder que vuelva a aparecer el sangrado, que sería como que algo, creo que hasta obvio, pero ocurre algo fisiológicamente, ¿no? Hay una cuestión fisiológica que no voy a profundizar mucho esta vez para explicarles, pero hay un efecto negativo cuando nosotros volvemos literalmente, y perdón por la metáfora, pero volvemos a abrir la llave, esa sangre vuelve a recircular, esa sangre ya tiene desechos tóxicos, vuelve a recircular por todo el cuerpo y pues en vez de ayudarlo, pues estamos empeorando el estado de esta persona y estamos comprometiendo, por supuesto, la función de otros órganos como los riñones, etcétera. Entonces, una vez que nosotros aplicamos un torniquete, no lo vamos a retirar hasta que esta persona llegue a un hospital. En el hospital, pues ya médico, el especialista que lo atienda, ellos también tienen técnicas para, bueno, ya vamos a quitar el torniquete, pero hay un grupo de personas que esto se llama conversión, estamos haciendo la conversión de detener esa hemorragia por un medio externo y vamos a hacer una reconversión aquí hospitalaria, ¿no? Hay por ahí otros mecanismos, insisto, que no vamos a reparar mucho en esa parte, pero ellos tienen sus técnicas, en el área hospitalaria tenemos nuestras técnicas, pero mientras que se aplica un torniquete, no se retira. Listo. Siguiente, por favor. Personas que, por ejemplo, puedan llegar a tener un índice de masa corporal elevado, personas cuyo brazo o piernas son con mayor volumen, o personas que no se detiene ese desangrado al haber aplicado un torniquete de manera efectiva, o ya le di muchas vueltas y no se detiene el sangrado. Ok, ahí en ese momento podemos y sí
aplicar un segundo torniquete si lo tenemos disponible, por supuesto. Entender que este torniquete igual se aplicará por lo menos entre 2 o 3 centímetros arriba o más alejado del que se aplicó el primer torniquete. Y de igual forma, el mismo mecanismo, se pasa a través de una hebilla, se aprieta el velcro, se ajusta y se comienza a dar vuelta al molinete hasta que se logre el sangrado. De igual forma, este segundo torniquete va a llevar plasmado el horario en que se fue colocado. En este caso, pues se entendió que el primer torniquete lo pusieron a las 10:01 y el segundo torniquete, bueno, habiendo pasado determinado tiempo, no se detuvo el sangrado o se dieron muchas vueltas y no se detuvo el sangrado. Bueno, se aplica un segundo torniquete para intencionalmente detener este mismo, ¿no? Listo. Son 3 técnicas que parecen muy sencillas. La realidad, digo, aquí viéndolas en una ilustración parecen muy sencillas. Ahora vamos a pasar a una mesa de demostración para que las puedan ver. Pero requiere, por supuesto, de mucha habilidad, de mucha destreza, de entrenamiento, claro está. En este webinario justamente queremos hacer eso y sembrar esa semillita para que ustedes digan, cuando yo tenga la primera oportunidad me voy a inscribir en un curso y pueda hacerlo de manera práctica, que ustedes puedan practicar cuáles son esos métodos, pero desde ya, hoy ustedes pueden empezar a tomar acciones para en determinado momento que llegue una emergencia de esta índole, ustedes puedan actuar, ¿sí? Ustedes puedan tener este conocimiento listos para actuar, ¿no? Hasta aquí nos gustaría saber si hay alguna duda, hay alguna pregunta por parte de ustedes, hay alguna inquietud, hay algún aporte. Por supuesto, nos gustan mucho las personas que aportan. Nos gustaría saber si hay algo, nos pueden escribir a través del chat o si quieren abrir su micrófono, con todo gusto les escuchamos. ¿Qué Ok. tal? Buenas tardes, doctor. Si queremos, No sé si me escucha. adelante, Julio. Lo escuchamos. Bien, ¿Podemos escribir? yo No. pertenecía a las Fuerzas Armadas de aquí de No, no se escucha, Julio, pero si quieres ponernos en el chat. ¿No se escucha? ¿No? ¿No se escucha? Sí se Ok, escucha. bueno, mientras Julio se prepara para externarnos su aporte, yo sí quiero aquí, porque hay preguntas que sí son como que muy comunes o muy populares, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay heridas en algunas otras partes del cuerpo donde no se puede, por ejemplo, aplicar un torniquete, ¿no? Por ejemplo, en el tórax o en la cabeza o en el cuello, en la ingle, en el abdomen. ¿Qué pasa cuando suceden esas situaciones, no? Son situaciones particulares. Por ejemplo, las heridas de tórax pueden, hay técnicas un poco más depuradas, hay unos sellos torácicos que así se llaman, son un elemento también muy importante, porque acá se sospecha o se supone que al penetrar haber una herida penetrante en el tórax, puede haber daño pulmonar, ¿no? El pulmón pues contiene aire en su interior y pues este aire no va a estar, o este pulmón no va a estar haciendo su función de manera natural. Entonces, al aplicar nosotros un sello de 3 vías o un sello, una bolsa pulmonar pueda favorecer a que el pulmón pues, no entre aire por ese orificio, literalmente, ¿no? Entonces, hay especificaciones para ese tipo de heridas, por supuesto, en las heridas de la cabeza, pues, se recomienda, por supuesto, nada más, si no hay fractura o no hay salida o pérdida de la masa cerebral, se puede hacer, por ejemplo, presión directa sobre la herida. Evitar, por supuesto, introducir o evitar en este tipo de heridas en cabeza, aplicar el wound pack en el empaquetamiento, ¿no? Lo mismo sucede en el cuello. Hay, de hecho, un dispositivo muy específico para lesiones del cuello, pero igual se recomienda que se aplique presión directa sobre heridas que comprometen la vasculatura o los vasos sanguíneos del cuello. En heridas de abdomen sucede lo mismo. No se recomienda como que, digo, sobre todo también si hay
salida de algún órgano abdominal, pues lo importante es no volver o intentar introducirlo, por supuesto, sino aplicar presión directa sobre este tipo de heridas. Igual sucede con la ingle. Y si se dan cuenta, el torniquete, por ejemplo, y así lo vamos a resumir, solamente se aplica en extremidades, ¿sí? Creo que es natural decir que no se puede aplicar en la cabeza, mucho menos en el cuello. Digo, a lo mejor detenemos el sangrado, pero vamos a ocasionar otro tipo de situaciones médicas en la persona. Y no se puede aplicar en otra parte del cuerpo, salvo que en extremidades, es decir, brazos y piernas, ¿sí? No hay otro lugar donde se pueda aplicar el torniquete. En el resto, pues, se tiene que evaluar si se aplica con presión directa o si se utiliza el empaquetamiento de heridas. Y lo dijimos hace un momento, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los ancianos? Incluso ya hay torniquetes específicos para estas edades de la vida, pero, por ejemplo, en niños hay estudios que hablan de aplicar torniquetes, ya es posible aplicar torniquetes a niños de 2 años en adelante o cuya circunferencia de brazos o piernas sea igual o superior a los 13 centímetros, más o menos. Depende de la mano de alta. Ajá. ¿Se puede escuchar? Sí, sí. Julio, ¿te escuchamos? No se escucha. A ver, voy a quitarme un momento de acá. Voy a empezar. A ver, ¿se escucha? Bien, mi comentario era el siguiente. Yo pertenecía a las Fuerzas Armadas, ahí nos enseñaban primeros auxilios. Las Fuerzas Armadas y la aplicación del torniquete se nos explicaba que en la aplicación se debe de aflojar cada 5 minutos para que no se cause un daño a la extremidad que está más alejada del corazón. No sé si somos nosotros. Entre la herida y el corazón, esa era la técnica correcta. De ahí, posteriormente, pues, se denegó el uso del torniquete para la vía civil, pero en las Fuerzas Armadas de aquel entonces, pues, actualmente se sigue utilizando o enseñando. Perdón, Julio, alcancé a escuchar la última parte, pero no escuché todo el contexto. No sé si puedes, por favor, repetirlo. Con todo gusto te escuchamos. Sí, yo comentaba que yo pertenecía a las Fuerzas Armadas hace más o menos más de 30 años. Sí. Y en la vida militar sí se nos enseña a usar el torniquete. Por supuesto. Donde está la herida, hacia el corazón, más o menos a la mitad, por así nombrarle, pero nos explicaban que tenía que ser aflojado cada 5 minutos para no perder la función de la extremidad más alejada. Sí. Entonces, de ahí sabíamos que ya se había denegado el uso del torniquete para que era la vía civil, solamente en extremas necesidades como amputación, herida de bala o cortadura severa. Sí. Era cuando se podía aplicar el torniquete. Ese era el comentario que tenía que hacer. Gracias, Julio. Aprecio mucho ese aporte y ciertamente, como lo dije, el torniquete mucho tiempo fue estigmatizado. Su uso, de hecho, era casi exclusivo. Ahora lo veremos que era casi exclusivo del entorno militar, ¿no? El entorno que tenía que ver con las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, ciertamente, pero como lo dije, derivado de muchos estudios, derivado de muchas publicaciones a nivel global, por supuesto, se ha enfatizado en que cualquier persona pueda estar usando un torniquete, lo pueda adquirir, por supuesto, y lo pueda aplicar. La recomendación actual y las evidencias nos han llevado a que una vez que se aplicó el torniquete, como lo dije hace un momento, no se va a retirar hasta que la persona sea atendida en un hospital, vaya, en una instalación, una facilidad donde pueda haber soporte más avanzado, ¿no? Entonces, antes sí, se quitaba, se ponía y se aflojaba y se volvía a apretar y se volvía a aflojar. Eso acarrea un problema, como lo dije, fisiológico. Tal vez en otro momento podamos enfatizar un poco más sobre esos efectos, pero sí, en vez de ayudar, estábamos como que empeorando el estado de la persona. Entonces, los dos puntos claves y a bien que tomo del comentario de nuestro compañero que aporta es, uno, una vez que coloquemos un torniquete no lo quitamos, y dos, sí podemos utilizar cualquiera de nuestros torniquetes. También enfatizar en lo que nos dice, y esto es para entrar en contexto, hay muchos cursos de primeros auxilios, hay cursos de primeros auxilios enfocados en el entorno militar, como el PHTLS militar, por ejemplo, o el TCC,
que es el Trauma Casualty Care Combat, que es atención a víctimas de combate, atención a víctimas de trauma en combate. Estos cursos o estos programas enfatizan en lo que justamente menciona Julio, que es colocar alto y fuerte, es decir, lo más cercano al corazón. Si sucede en el brazo, pues lo más alto cerca de la axila, por ejemplo. Si sucede en la muñeca, lo más alto cerca del corazón. Lo mismo sucede con las piernas, lo más alto cercano al corazón. Eso sí sigue funcionando todavía en este tipo de entornos, insisto, entornos que tienen que ver con la milicia, con el entorno militar. El PHTLS militar lo menciona y el TSC y el TECC también lo menciona. Son tres, por lo menos, programas que enfatizan en esa parte de colocar alto y fuerte, ¿sí? El resto, bueno, las recomendaciones son, como lo dije, colocar el torniquete y no sacarlo, no quitarlo, y cualquiera de nosotros puede tener hoy un torniquete. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda o algún aporte como el que hizo Julio, por supuesto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa de un minuto, vamos a contarlo, para que nos cambiemos aquí a la mesa de donde vamos a estar haciendo la demostración y que puedan ver un poquito más, tal vez no en vivo, pero sí un poquito más real, cómo son estos elementos de los que acabamos de hablar. Pues, uno. Y bien, bueno, pues aquí tratamos de ser un poquito más ilustrativos de lo que veníamos mencionando y a manera de resumen, cómo sucede todo este entorno que se llama Stop the Bleed. Recuerden, paso número 1, siempre tener, por ejemplo, nuestros guantes. Hay muchas configuraciones de guantes. Igual algunas personas pueden ser sensibles al látex. Por muchos años hemos utilizado látex. Yo en lo particular utilizo y recomiendo utilizar otros elementos como el nitrilo. Sí, el nitrilo pues no tiene este polvito que es el que finalmente a algunas personas le podría hacer daño, ¿no? Entonces, siempre tener nuestros guantes. Yo aquí intencionalmente pues ya los tenía afuera listos para usar, ¿no? Para una situación, bueno, tener siempre nuestros guantes bajo toda circunstancia, cuando se trate de sangre, siempre, 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 aunque sea muy mínimo el contacto, que se supone que vaya a ser mínimo el contacto con sangre, siempre debemos de utilizar pues nuestra protección, tanto de las manos, principalmente si nosotros tenemos algún tipo de herida, tengamos que utilizar nuestros guantes, ¿verdad? Otra recomendación que damos, deseamos también la protección ocular, quienes tengan gogles, gafas o algún otro tipo de protección facial puedan utilizar. Siempre tener a la mano estos elementos. El segundo punto en el que enfatizamos durante este programa Stop the Bleed tiene que ver con los elementos y desde aquí partiremos con los más básicos. Estos son apósitos que son absorbibles, ¿no? Se recomienda que todo el material que nosotros utilicemos en un botiquín, por supuesto, sea material manufacturado, que sea material homologado. ¿Podemos improvisar? Tal vez sí, digo, aquí tiene mucho que ver también el ingenio, pero se recomienda y enfatizamos mucho en tener material homologado y certificado. Esta es una compresa absorbible que nos puede, la mayoría de las veces, ayudar pues a detener un sangrado, ¿no? Hay otro tipo de configuraciones como este tipo de compresas que también son absorbibles. En medida de cada vez
menos utilicemos gasas, como decíamos. Hay otro tipo de apósitos, estos son gasas estériles, que pues finalmente sí nos ayudarían a detener, si nosotros hacemos presión sobre una herida, nos podrían ayudar a detener un sangrado. Incluso hay este tipo de materiales como las vendas elásticas que nos pueden ayudar a detener un sangrado, ya sea a través del wound packing, el empaquetamiento, o a través de la presión directa. Para el programa de entrenamiento Stop the Bleed, recomienda el Colegio Americano de Cirujanos utilizar, por ejemplo, este tipo de torniquetes. Este es solamente para entrenamiento. El color azul es específicamente para entrenamiento. Pero bueno, nosotros intencionalmente tenemos uno nada más así como que para prácticas. Pero ese es un torniquete homologado de una marca que se llama North American Rescue, NAR. Es el torniquete más famoso en todo el mundo. Existen muchos torniquetes en el mundo. Aquí podemos ver que dice CAT, Combat Application Tourniquet. Es un torniquete de aplicación en combate, que no quiere decir que solamente se aplique en combate, insisto, cualquiera de nosotros hoy puede tener un torniquete. Veremos un poco la anatomía de un torniquete. Como le dije, tiene un velcro, tiene un sistema de velcro y anclaje. Encontraremos primero su hebilla, la hebilla del torniquete. Esta hebilla, la mayor parte de las veces es plástica, resistente, por supuesto, es un plástico muy resistente, y encontramos que este torniquete, por ejemplo, tiene en su configuración, tiene una longitud de 94-95 centímetros aproximadamente, y una anchura de aproximadamente 3.8 centímetros. Es una característica del torniquete CAT, que obviamente cambia dependiendo de pues, el entorno donde nosotros lo pretendamos utilizar. Otra característica, se los dije, es este molinete, así se le llama, molinete, que es plástico rígido, por supuesto, muy resistente, y sobre todo este clip, estamos viendo aquí, este clip es donde finalmente, ahora lo veremos, va a introducirse el molinete cuando nosotros lo dejemos aplicado. Recomendamos encarecidamente que siempre que tengamos un torniquete disponible, por supuesto, les digo, hay una configuración para poder nosotros guardarlo o tenerlo disponible, una configuración recomendada por el mismo fabricante, más o menos de esta manera. Y esta cinta, que es la cinta del time, del tiempo que les dije, recuerden que aquí es donde siempre vamos a anotar el horario en que colocamos ese torniquete. La forma recomendada de tener un torniquete es esta. Y debe de estar, si lo tenemos en un botiquín, debe de estar a primera mano, debe ser lo primero que encontremos casi en nuestro botiquín en determinadas circunstancias. Tal vez nuestro compañero, nuestro colega que aportó hace un momento, que viene del entorno militar, sabrá y podría tal vez respaldar que el torniquete siempre lo cargaban en su al acceso, ¿no? Lo tenían en su pechera, no sé cómo le llaman, en su traje antibalas. Ahí tenían pues como que mayor acceso a este tipo de elementos, ¿no? Porque también hay una forma de autoaplicación del torniquete, que eso ya lo desarrollamos ya en los programas presenciales, les enseñamos cómo aplicar el torniquete. De tal forma que nosotros, cuando tengamos un torniquete bien guardado y bien configurado, podamos acceder de manera rápida y nosotros mismos incluso poder aplicarlo. Ahora vamos a ver cómo se aplica un torniquete. En un momento se lo vamos a estar ahí compartiendo. Y les decía, a ver, existen muchos torniquetes, este es el más característico, este es el más recomendado. En este color naranja es para el uso público del Combat American Torniquet. No somos promotores de la marca, pero sí recomendamos tener uno. Existen los Special Operations Forces Tourniquet, que es el torniquete soft. Igual pues tiene la misma función. Algo característico es que también tiene su molinete, y al momento de aplicarse también se tiene que ajustar y colocar sobre un clip. Pues se entiende que es un poco más para entornos de operaciones especiales y fuerzas policíacas, ¿no? Encontramos otro muy popular, que es el torniquete SAM. También tiene un sistema de windlass, que es decir, con el mismo molinete se gira, pero tiene algo característico, ve que tiene varios orificios. Al introducirse sobre la misma hebilla, hay un mecanismo que ayuda
perdimos o sea, hay un mecanismo que ayuda a que no se zafe, ¿sí? A través de estos orificios, aquí adentro, no sé si se alcanza a ver, ¿no? Tiene un mecanismo que asegura a través de estos orificios. Entonces, no hay manera que este torniquete se pueda sacar una vez que se aplica. Sí, como lo dije, pues ya tiene que ser un medio hospitalario. Hay muchas marcas, por supuesto, hay muchos modelos, ¿no? Lo que no recomendamos es, si ustedes hoy tienen la intención de comprar un torniquete, no hagan esto. Digo, a lo mejor van a Mercado Libre ahorita o a cualquier tienda virtual y van a encontrar este tipo de torniquetes como que de dudosa procedencia. Tengan mucho cuidado, pues que pues no garantiza, claro está, que nos vaya a ayudar en una situación de emergencia. Nosotros lo tenemos intencionalmente solamente para fines prácticos, los utilizamos de hecho para las prácticas, estos torniquetes que vienen así como que de otros colores y así como que muy raro, la verdad. Este particularmente tiene el molinete de metálico, entonces ya no se fabrican así, pero bueno, no sé cómo funcionaría esto en un entorno real. Yo no lo confiaría, ¿eh? Me iría por una marca un poco más homologada y no están certificados, eso quiero que quede claro, están autorizadas y aprobadas por el comité del Trauma Casualty Care, que es quien autoriza el uso de ese tipo de elementos. Hay otros elementos, por supuesto, lo dijimos, existen, por ejemplo, unas gasas que ya traen un agente hemostático. Al entrar en contacto con la sangre, forman de alguna manera una reacción bioquímica que detiene el sangrado. Hay muchos materiales, el más famoso de ellos es el quitosano. Y hay muchas marcas, por supuesto, de fabricantes, ¿no? Gasa de combate también se le conoce, que son gasas impregnadas con algún material hemostático, es decir, que favorecen la coagulación. Y estas gasas que vienen en forma, bueno, aquí no la hemos abierto, por supuesto, una gasa que viene afoldada, viene empaquetada al vacío, por supuesto, en forma de seta, así se le llama, ¿no? Para su aplicación es un poco más versátil para estos entornos, ¿no? Y por supuesto que hay otros métodos, dijimos, son 7, recuerden. Este es uno de ellos, este es un vendaje, popularmente lo conocemos como vendaje israelí. Hoy no lo vamos a así como que utilizar, pero solamente para el acervo. Ya cuando tengamos la oportunidad de participar en un curso presencial, le vamos a enseñar cómo se aplica un vendaje de trauma o un vendaje israelí. Esto se aplica, por ejemplo, en cuello. Hay una forma, recuerden que les dije que en el cuello no podemos aplicar un torniquete, evidentemente por no dañar más a la persona, pero podemos utilizar en este caso un vendaje de trauma o conocido como vendaje israelí. Entonces, ya tenemos nuestros guantes, ya estamos preparados para entrar en acción, para ayudar a una persona que potencialmente tiene una herida. Bueno, este es un simulador también de una herida, no está conectado, por cierto, pero entender que por ahí hay una salida, una pérdida sanguínea. Recuerden que el primer paso, ya con mis guantes, con toda mi protección, identificar cuál es el vaso sanguíneo que está comprometido. Y eso, pues, lo voy a hacer sí o sí, introduciendo, pues, a lo mejor el dedo más largo que tengo en mi mano, identificar de dónde viene el sangrado. Una vez que yo identifique el sangrado, pues puedo proceder a el primer método, que recuerden que es el colocar un apósito. Si es un apósito como este, yo haría presión, recuerden, 10 minutos en promedio. Es un número, insisto, no tan absoluto, pero que sí ayuda a que se detenga el sangrado. Si ese sangrado no se detuvo en 10 minutos, yo no voy a retirar este apósito. Hay controversia, pero las guías son muy claras. No se retira este apósito y colocamos otro apósito encima y seguimos ejerciendo presión fuerte, fortísimo, pues para lograr que se detenga ese. ¿Sí? Entonces, siempre importante tener este tipo de elementos, materiales en nuestros botiquines. Ok, no tengo al acceso, pero sí hay, por ejemplo, hemos encontrado experiencias donde por ejemplo, esto simula mucho a la anatomía de una toalla sanitaria femenina. Entonces, también podría utilizarse en determinadas circunstancias como un método alternativo, no como un método primordial, pero poder utilizar una toalla femenina pues para tratar de tener un sangrado con presión directa en cualquier extremidad o parte de nuestro cuerpo. Ese es el primer método, el método de presión directa. Encontramos luego el que le decíamos que es el método de identificar de dónde viene el sangrado para poder, aquí entendemos que es una herida, tiene un orificio, pues algo considerable, por supuesto,
y tenemos que rellenar todo ese orificio, literalmente. Entonces, colocar nuestro dedo, identificar de dónde viene el sangrado. Esto lo podemos hacer y lo vamos a hacer para este ejercicio con una venda elástica. En este caso es una venda de 7.5 centímetros en la que yo, una vez que identifique el sangrado, voy a comenzar a rellenar esta herida. Sin dejar de hacer presión cada vez, empaquetamos, vamos empaquetando, ¿sí? A tal grado de que rellenemos, por eso se llama así, es un sinónimo del wound packing, el empaquetado de la herida, ¿sí? Está rellenando cada vez, ¿sí? Y si es con una gasa que está impregnada con un agente hemostático, como les dije hace un momento, pues podemos tener mayor beneficio para que pues, ese sangrado se detenga. Entonces ya se llenó hasta que tope, como dice, que tope toda la herida, que ya no quepa más. El resto de la herida, pues, el resto de la venda, podemos hacer dos cosas. Hacemos presión directa sobre la herida o podemos hacer un vendaje compresivo que lo detenga, ¿no? Podemos hacer así como que configuraciones y evidentemente pues esta persona tiene que ser trasladada a un hospital o a una unidad donde reciba una mejor atención definitiva, ¿sí? Entonces ese es el que conocemos como wound packing, así nada más como demostración cómo aplicar. Eso se puede hacer, por supuesto, con las vendajes, lo que yo les dije, que ahora pues no tenemos, pues lo consideramos para otros escenarios, pero se puede hacer con este tipo de vendaje. El empaquetamiento de una herida. Entonces ya llevamos dos y ahora pues veremos igual con a manera de simular una extremidad, podemos encontrar pues una potencial herida y recordar que nuestro torniquete siempre tiene que estar disponible, ¿sí? Colocamos sobre, dijimos 5 a 7 centímetros arriba de la herida. ¿Sí? La intención es apretar fuerte, fortísimo, fortísimo, fortísimo. Una vez que quedó ejecutada sobre el mismo velcro, comenzamos a dar vuelta al molinete. ¿Cuántas veces? Pues las veces que sean necesarias para que se detenga el potencial sangrado. A lo mejor pueden ser 2, pueden ser 3. Aquí, pues para fines de la demostración, ya tenemos ajustado nuestro torniquete, ya dejó de sangrar la persona, ya no tiene pulso, estoy checando el pulso y ya no tiene, entonces puedo suponer que el torniquete está bien aplicado. El resto de la cinta, pues, paso sobre sí mismo, simplemente para que no represente ahí otra, vaya a causar un tropiezo, qué sé yo, y colocar en la etiqueta del tiempo, con un marcador indeleble, el momento, el horario, en horas y minutos en que aplique ese torniquete. Casi todos los torniquetes tienen esta cinta de time, hasta los que no son manufacturados como esta, miren, todos traen su etiqueta de time, ¿sí? El Combat, también, el torniquete CAT, todos. Pero, por ejemplo, que es el torniquete soft, también tiene su etiqueta, ¿no? Aquí la tienen, ¿sí? Aquí dice time, no sé si se alcanza a distinguir abajo, time, ahí también se coloca, ¿sí? El torniquete TAM XT también tiene su etiqueta de time. Si por alguna razón el torniquete no trajera la etiqueta de time, que es muy raro, de hecho, con un marcador indeleble podemos colocar en la frente de la persona, por ejemplo, las siglas TQ, que no quiere decir te quiero, quiere decir tourniquet y el horario. TQ y el horario en que se aplicó el torniquete. Insisto, es muy raro encontrar un torniquete que no tenga una etiqueta, un label de tiempo. Pero si esto sucediera, bueno, colocar un TQ. También no podemos hacer esta técnica cuando no tenemos un torniquete, que, insisto, esto lo podemos ver en un curso propiamente, cómo improvisar un torniquete, pero también se puede hacer.
pero la insistencia mía del día de hoy y de todo el equipo de Somédica es que siempre tengan un torniquete disponible en sus botiquines, porque pues es el elemento que hoy por hoy ha surtido efecto. Oiga, tengo un cinturón. La verdad, el cinturón no les va a ayudar mucho. 99% de las personas que han aplicado un torniquete con el cinturón no ha surtido ningún tipo de efecto, no ayuda. El cinturón no tiene algunas características que tiene el torniquete, principalmente su anchura, ¿no? O la función finalmente de un torniquete, no nos las va a dar un cinturón, mucho menos una cuerda, ¿no? Pero como métodos improvisatorios, a falta de un torniquete, pues tal vez sí puedan favorecer pues en algo, ¿no? Entonces, la insistencia es tener siempre un botiquín. Botiquín que, bueno, hay distintas configuraciones. Nosotros podemos tener un botiquín. También depende de los riesgos a los que vamos a estar expuestos o a los que estamos comúnmente expuestos, ¿no? Hay botiquines IFAKs, Individual First Aid Kits, que son específicos, por ejemplo, para trauma. Hay algunos que son específicos para las zonas remotas, para la gente que trabaja lejos de una población, siempre tienen un botiquín, ¿no? Depende mucho del entorno y de la configuración que uno quiera dar, pero indiscutiblemente debe tener ciertos materiales que ya les habíamos mencionado. Uno de ellos, pues estamos viendo aquí, el torniquete, ¿no? Tenemos aquí en un torniquete igual de CAT, de la Combat Application Tourniquet. Yo tengo, por ejemplo, aquí gasas, vendajes elásticos. Tenemos cinta, que también le llamamos Combat Tape, cinta de combate, que nos ayuda pues, a ajustar cualquier otro tipo de configuración. Y por supuesto que tengo un vendaje israelí. El vendaje israelí es este. Viene en distintas configuraciones también, de acuerdo a la anchura. En este caso, pues es un poco más pequeño. Viene empaquetado al alto vacío, porque se dan cuenta que una vez que lo sacamos, pues ya, este es su volumen más o menos. Generalmente vienen así, o vienen empaquetados al alto vacío como este, ¿no? Tenemos igual recomendación, ¿no? Por supuesto, y creo que de ahí vamos a partir, guantes, nuestra protección, siempre tener un par de guantes. Tenemos, por ejemplo, antibacterial o gel lubricante, también sería muy específico para colocarlo ahí. En este caso, en este botiquín, encontramos aquí un dispositivo de barrera para poder administrar ventilaciones en determinadas circunstancias. Aquí hay un par de guantes también adicionales para aplicar ventilaciones de emergencia. Protección, por ejemplo, seguimos encontrando protección con el uso de mascarillas faciales. Encontramos más guantes. Nunca es menos tener guantes, ¿no? En este caso pues son de látex, pero insisto, si ustedes son alérgicos, pueden utilizar guantes de nitidez. En mi caso, yo tengo aquí una lámpara pupilera, tengo por aquí una aguja para tensión neumotorácica. Tengo esto, es muy importante siempre tener un marcador. Recuerden que en el torniquete debemos de colocar el horario y pues por supuesto que necesitamos algo con que anotar. Un marcador puede tener aquí. Yo tengo vía aérea, bueno, en mi caso, yo siempre lo traemos en el vehículo, por ejemplo. Traigo dispositivos temporales para la vía aérea, una cánula nasal y una cánula de Filadelfia, no sé, tijeras, por si hay que cortar ahí la ropa de la persona, principalmente si la extremidad que suponemos que tiene un sangrado, solamente vemos la mancha de sangre en la ropa y queremos evidentemente identificar a qué nivel o a qué segmento está la herida, pues indiscutiblemente tenemos que romper la ropa de la persona y pues para poder exponer y ver de dónde viene ese sangre. Es muy importante tener una tijera. Hay muchas, ¿no? Esta es como que de las más sencillas, pero que finalmente se conocen como tijeras de uso rudo, pues justamente si es mezclilla, si es otro tipo de tela un poco más gruesa, puede ayudarnos a cortar la ropa. La gasa comprimida en Z, no sé si se distingue aquí más o menos ahí la Z que les decía yo, igual viene empaquetada alto vacío, pues esta es nueva, no se utiliza. Todo, o más bien hay mucho material que tiene vigencia, siempre acostumbren a revisar, por ejemplo, este fue manufacturado en noviembre del 2024 y su fecha de vencimiento es el 2029. Casi todo el material, no solamente por la esterilidad, sino por la integridad. Revisen siempre el contenido de su botiquín, quienes tienen hoy un botiquín de manera regular. Una sábana de emergencia, esta pues nos ayuda para contener ahí
o para evitar algo que se llama hipotermia, para evitar que la persona en determinadas circunstancias cuando tiene un accidente pierda temperatura, para mantener la temperatura, no da calor, sino que evita que la persona pierda calor. Un sello torácico, les decía yo, este es un dispositivo que tiene tres, digamos, orificios, tiene tres de sus lados sellan sobre la herida y dejan un solo lado abierto para que pueda entrar y no, más bien para que pueda salir y no entrar aire. Y es como una válvula Check, creo que le conoce. Y pues aquí yo también tengo, este es otro elemento que se llama caolín. Recuerden que les dije el quitosan, que es derivado de la cáscara de los crustáceos. Es un elemento que nos ayuda mucho como agente hemostático para detener una hemorragia. Pero también encontramos otros elementos más específicos o más naturales, como el caolín. El caolín también tiene una parte del caolín, la extraen, la impregnan en una gasa y pues tiene esa función, ¿no? Al momento que nosotros empaquetamos la herida, el agente hemostático que ya trae la gasa entra en contacto con sangre, función bioquímica y se detiene el sangrado, ¿no? Son muy buenos, la verdad que son muy buenos, ha dado muchas ventajas sobre este tipo de situación. Bueno, más o menos así es como que recomendamos, insisto, que debe haber una configuración, depende del entorno en el que ustedes se desempeñen, pueden tener este es un botiquín individual First Aid Kit. Hay botiquines pues ya configurados para entornos donde hay más personas, o multitudinarios, eventos multitudinarios o lugares donde transcurren muchas personas, puedan tener ustedes sus boletines. Pero lo importante es que siempre tengamos en cuenta que hay que tener un torniquete. Ese es un torniquete homologado. Eviten, de veras, eviten comprar así como que estos así. Pues sí son de manufactura china, pero no todo lo chino es malo, quiero decirles. Miren, yo aquí, por ejemplo, tengo esta marca que se llama Rhino Rescue. Es una marca china que sí tiene un certificado de calidad en China finalmente, pero está elaborado con estándares de calidad. No es así como que muy frágil. Yo ya lo he probado para prácticas finalmente, pero sí lo he probado y sí tiene ciertas características que lo hacen competitivo en el mercado. Entonces, no todo lo chino es malo tampoco. Entonces, quería demostrarles más o menos cuáles son los elementos de los que estuvimos hablando, las tres técnicas. Como les dije, siempre se tiene que practicar, siempre tiene que haber un entrenamiento. Para ganar una habilidad debe de haber un entrenamiento, debemos estar practicando. Entonces, lo hacemos a través de los cursos que nosotros podamos ofrecer. Voy a pasar nuevamente aquí a la mesa de trabajo. Denme un segundo. Y bueno, pues conocer si alguno de ustedes tiene alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, algún otro aporte, por supuesto. Con todo gusto podemos leerles y escucharles. ¿Tenemos? No, por ahora no tenemos ningún mensaje de texto. Y bueno, pues nos gustaría preguntarles aquí a todos los presentes cómo les ha parecido hasta ahora la presentación. Y si tienen alguna pregunta, por favor, los invitamos a que levanten la mano o muy bien, gracias ahí por esas manitas arriba, saber que vamos bien. Muy bien. Gracias. Listo. Muy bien, entonces, la verdad que para nosotros es muy inspirador. Algunos podrían decir, y lo mencionamos al principio, no es un curso de primeros auxilios, por supuesto que no, es un aporte que nosotros damos para que a lo mejor hay alguno de ustedes ya había desarrollado este tipo de aprendizajes, pero esa es la intención de que el aprendizaje se mantenga, lo que ya sabemos lo sigamos manteniendo vigente, por supuesto. Todo esto está alineado a protocolos muy vigentes y que año con año, pues, Somédica, en su función como centro autorizado para la enseñanza del programa Stop the Bleed, también es nuestro aporte, digamos, para todas y todos ustedes que están hoy aquí. Organizamos a través del resto del año algunos cursos presenciales aquí en la región, o hemos tenido también la oportunidad de ir a otros lugares para poder
capacitar personas ya de una manera más práctica, por supuesto, de cómo detener una hemorragia. Forma parte de un módulo específico de nuestros cursos que nosotros ofrecemos. Entonces, me gustaría cerrar con esta frase que justamente estamos viendo en la pantalla. La única cosa más trágica que una muerte es una muerte que se pudo haber prevenido. Y aplica para lo que acabamos de estar viendo hoy de programa Stop the Bleed, aplica para cualquier tipo de emergencia que nosotros podamos prevenir. Pero recuerden que siempre trabajar sobre la ciencia de la anticipación, investigar un poco más de qué se trata la prevención y apostar a eso, a estar prevenidos, a estar preparados. Eso, por supuesto que evitará que de manera individual o colectiva se pasen por malos momentos y por supuesto también esto nos prepare para ser más resilientes. A nombre de Somédica les agradecemos mucho el tiempo que invirtieron hoy para estar con nosotros. Les haremos llegar una constancia a las personas que se registraron a través del formulario. Quienes por alguna razón están hoy conectadas y no se registraron en el formulario de preregistro, por favor háganoslo saber a través del chat para que podamos emitir una constancia de participación y se las hagamos llegar al correo que todas y todos ustedes nos compartieron. Muy bien, sin más que decir, entonces les deseo un excelente fin de semana, a disfrutar de su sábado, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.